Imagine este momento con absoluta claridad. Usted está de pie en las ruinas de un templo ancestral. Se encuentra en lo profundo de las montañas de Perú. Allí, el aire mismo parece susurrar secretos que la humanidad ha olvidado. Las piedras bajo sus pies no son solo antiguas, son increíblemente viejas. Fueron talladas con una precisión que nuestra tecnología moderna tiene dificultades para replicar. Y allí, grabados en la superficie erosionada, usted los ve. Son figuras que no deberían existir, gigantes que se elevan sobre los humanos comunes. Sus proporciones son incorrectas, sus rasgos son demasiado perfectos, simétricos y sobrenaturales. Estas no son leyendas, son recuerdos tallados en piedra. Fueron grabados por personas que vieron algo que los aterrorizó y asombró por igual. Los llamaron los Nephilim. Lo que estoy a punto de compartir alterará fundamentalmente todo lo que creía saber. Cambiará su perspectiva sobre la historia humana. También sobre la realidad misma y la verdadera naturaleza de los seres que caminaron entre nuestros ancestros. Antes de sumergirnos más en esta madriguera de conejo, si usted es alguien que cuestiona todo, si se niega a aceptar la versión edulcorada de la historia que nos enseñaron en la escuela, entonces usted está exactamente donde necesita estar. Haga clic en el botón de suscripción. Lo que estamos a punto de descubrir juntos va mucho más allá de todo lo que ha visto antes. Confíe en mí. Querrá ser parte de este viaje. Vamos a desvelar las capas de uno de los mayores misterios de la humanidad. Comparta esto con alguien que esté listo para que su percepción de la realidad sea destrozada. Porque la verdad sobre los Nephilim no es solo una historia, es una advertencia. El libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4. La mayoría de la gente pasa por alto estos versículos. Lo hacen sin darles una segunda pensada. Los descartan como mitología ancestral o lenguaje simbólico. Pero, ¿y si le dijera que estas pocas líneas contienen el secreto más explosivo jamás ocultado en la humanidad? El texto habla de una época. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ellos tomaron esposas de entre ellas. Su descendencia fueron los Nephilim. Eran los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. Ahora bien, la interpretación tradicional intenta sanitizar esto. Sugiere que eran solo los descendientes de Set mezclándose con los de Caín. O quizás eran gobernantes humanos poderosos que se corrompieron. Pero esa explicación se desmorona al examinar el texto hebreo original. El término utilizado es Bene Elohim. En toda la antigua escritura hebrea, se refiere consistentemente a seres divinos o angélicos. Nunca se refiere al linaje humano. La palabra Nephilim proviene de la raíz Nafal. Su significado es caer. Eran los caídos. Pero aquí es donde esto se vuelve realmente inquietante. Estos seres no solo cayeron de la gracia en un sentido metafórico. Según textos que fueron excluidos deliberadamente de la Biblia moderna, ellos cayeron de otro lugar por completo. Ellos llegaron. El libro de Enoc es considerado apócrifo por la religión mayoritaria. Sin embargo, fue preservado con reverencia por la Iglesia Ortodoxa etíope. Este proporciona detalles tan específicos y técnicos que se lee menos como mitología. Parece más un relato histórico. Fue escrito por alguien que intentaba describir tecnología avanzada. También viajes interdimensionales. Usó el único lenguaje disponible para ellos. Enoc describe haber visto a 200 de estos seres descender sobre el monte Hermón. Este lugar tiene un nombre que significa literalmente lugar prohibido. No descendieron de las nubes como ángeles en pinturas renacentistas. Según el relato de Enoc,
ellos emergieron. La descripción habla del cielo abriéndose. Habla de una luz que no era luz, también de un sonido que se sentía en lugar de oírse. ¿Esto le suena a una metáfora espiritual? ¿O suena como alguien que presenció algo físico, algo tecnológico, algo que su vocabulario de la edad del bronce no pudo capturar adecuadamente? Estos seres, llamados los vigilantes, hicieron un pacto entre ellos, juraron un juramento en el monte Hermón. Procederían con su plan, a pesar de saber que violaba leyes cósmicas fundamentales. ¿Qué plan? Tomar a mujeres humanas como esposas y crear descendencia híbrida. ¿Pero por qué? ¿Por qué seres interdimensionales arriesgarían todo para crear una raza híbrida? La respuesta radica en comprender lo que realmente eran los Nephilim. Ellos no eran los ángeles mismos, eran los niños, los híbridos. Eran el resultado de mezclar la genética interdimensional con el ADN humano. Según cada fuente antigua que los menciona, eran abominaciones. Génesis los describe como gigantes, aunque a los escépticos modernos les encanta decir que esto es solo una exageración. Tenemos un problema. Seguimos encontrando pruebas. Se han descubierto y documentado esqueletos gigantes. Esto ocurrió durante los 1800 y principios de los 1900. Abarcó Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio e incluso Europa. Periódicos de esa época publicaron fotografías. Esto fue antes de que la información se controlara tan cuidadosamente. Publicaron relatos detallados de esqueletos. Estos medían entre 7 y 12 pies de altura, algunos incluso más grandes. La institución Smithsonian ha sido acusada repetidamente de confiscar estos restos. Se les acusa de hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque su existencia rompe la narrativa oficial de la evolución humana. Un humano de 7 pies de altura es una anomalía. Un humanoide de 12 pies de altura con una doble hilera de dientes. Poseía 6 dedos en cada mano. Muchos de estos esqueletos los tenían. Eso es algo completamente diferente. Pero los Nephilim no eran solo físicamente diferentes. Según los textos antiguos, poseían habilidades que parecían casi sobrenaturales. Tenían conocimientos que los humanos no deberían haber tenido. El libro de Enoc establece explícitamente que los vigilantes enseñaron secretos prohibidos a la humanidad. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. También enseñó a las mujeres el arte del engaño mediante cosméticos y joyas. Shemiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó los signos de la tierra. Shamsiel enseñó los signos del sol. Y Sariel enseñó el curso de la luna. Este no es el lenguaje de la mitología. Este es un currículo específico. Esto es transferencia de conocimiento. Fíjese en lo que se enseña: metalurgia, astronomía, predicción del tiempo y farmacología. Estas son las bases de la civilización. El texto nos dice que la civilización humana no se desarrolló naturalmente. No lo hizo mediante una innovación gradual. Nos fue entregada por seres de otro lugar, y ese regalo vino con un precio terrible. Hablemos de lo que ocurrió después. Aquí es donde la historia pasa de inquietante a absolutamente aterradora. Los Nephilim, esta descendencia híbrida, comenzaron a multiplicarse. Y esto es lo que los textos antiguos nos dicen. La historia convencional desea desesperadamente que lo ignoremos. No eran pacíficos, no eran benevolentes, eran depredadores.
violentos e insaciables. El libro de Enoc describe cómo los Nefilim consumieron todos los recursos. Estos recursos los había acumulado la humanidad. Cuando se agotaron los alimentos humanos, se volvieron contra los propios humanos. Sí, escuchó bien. Múltiples fuentes antiguas describen a los Nefilim como caníbales. Consumían no solo animales, sino también humanos. Corrompieron la tierra de maneras que iban más allá de la simple violencia. El texto dice que comenzaron a pecar contra aves, bestias, reptiles y peces. Esta es una frase extraña. No tiene sentido hasta que se entiende en el contexto de la manipulación genética. No solo estaban comiendo estas criaturas, estaban mezclando su genética. Creaban abominaciones híbridas que nunca deberían haber existido. Quizás esté pensando que esto suena a fantasía, como algo sacado de una novela de terror. Pero permítame preguntarle algo. ¿Por qué culturas separadas por vastos océanos tienen leyendas de criaturas híbridas? Culturas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. Los egipcios representaron seres con cuerpos humanos y cabezas de animales. Los griegos hablaron de centauros, minotauros y quimeras. Los textos hindúes describen a los nagas. Son personas serpiente con características humanas. Las tradiciones nativas americanas hablan de cambiaformas y de personas animales. La mitología china está llena de híbridos de dragón y humanos. Estas historias no están aisladas, son globales. Todas emergen del mismo período en la historia antigua. Es la era anterior al gran diluvio. ¿Coincidencia? ¿O una memoria heredada de algo que realmente sucedió? La ciencia genética moderna ha hecho este escenario más plausible. No menos. Ahora sabemos que el ADN humano contiene fragmentos de código genético. Son de especies que ya no existen. Sabemos que los humanos se cruzaron con neandertales y denisovanos. Hemos descubierto que la manipulación genética no solo es posible, también es relativamente sencilla con la tecnología actual como CRISPR. Si ahora podemos editar genes y crear organismos híbridos con nuestro entendimiento limitado, ¿qué podrían hacer seres con miles o millones de años de avance? ¿Qué podrían lograr seres de una dimensión donde las leyes de la física operan de manera diferente? Y aquí está la parte verdaderamente inquietante. ¿Qué pasa si ya lo hicieron? ¿Qué pasa si estamos viendo la evidencia todos los días y simplemente nos negamos a verla? Existe un pasaje en Génesis, capítulo 6, versículo 9. La mayoría de la gente lo pasa por alto completamente. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Ahora, ¿por qué el texto especificaría esto? ¿Por qué usar la palabra perfecto? La palabra hebrea utilizada es tamim. No significa moralmente perfecto. Significa completo, íntegro, sin mancha. Es la misma palabra utilizada para describir animales de sacrificio. Estos deben ser genéticamente puros, sin mezcla. El texto nos dice que el linaje de Noé no había sido corrompido por la genética Nefilim. Todos los demás habían sido contaminados. Todo el acervo genético humano había sido contaminado por esta intervención interdimensional. Por eso, según la narrativa bíblica, Dios decidió hacer borrón y cuenta nueva con un diluvio global. Esto no fue ira divina. Fue una cuarentena cósmica. Un botón de reinicio presionado antes de que la contaminación se volviera irreversible. Pero aquí está el problema. Aquí es donde la situación se vuelve aún más oscura. Los Nefilim son mencionados de nuevo después del diluvio. Números, capítulo 13, versículo 33, describe a los espías israelitas.
Regresaron de Canaán e informaron que vieron a los Nefilim allí. Eran los descendientes de Anak, quienes provienen de los Nefilim. Vieron gigantes. A sus propios ojos parecían saltamontes en comparación con ellos. Así que el diluvio no los eliminó por completo. O algunos sobrevivieron, o los vigilantes volvieron a aparecer y repitieron todo el proceso. Los gigantes que encontraron los israelitas incluían a Og, rey de Basán. Su cama medía 13 pies y medio de largo. También estaba Goliat, quien tenía más de 9 pies de altura. Estos no eran humanos normales con trastornos pituitarios. Eran remanentes del linaje Nefilim. Intentaban desesperadamente sobrevivir en un mundo post-diluvio. Este mundo había sido rediseñado para eliminarlos. Las antiguas estructuras megalíticas cobran de repente mucho más sentido al considerar esta posibilidad. Baalbek, en Líbano, tiene piedras de cimentación que pesan más de 1000 toneladas. 1000 toneladas. Las grúas modernas tienen dificultades para levantar cargas tan pesadas. El corte de precisión en Pumapunku, Bolivia, muestra marcas de mecanizado. Estas no deberían existir en una cultura que supuestamente no tenía herramientas de metal. Las enormes estatuas de la isla de Pascua, las intrincadas ciudades subterráneas de Capadocia, la mampostería poligonal imposible en Sacsayhuamán, más en Perú. Allí, piedras que pesan cientos de toneladas se encajan con tal precisión. No se puede deslizar un trozo de papel entre ellas. La arqueología tradicional nos dice que humanos primitivos lograron todo esto. Lo hicieron con cinceles de cobre y martillos de piedra. Pero ¿qué pasa si no lo hicieron? ¿Y si estas estructuras son arquitectura Nefilim? Fueron construidas por seres con el tamaño, la fuerza y el conocimiento para manipular la piedra. ¿Lo hicieron de formas que no podemos replicar ni siquiera con nuestra tecnología moderna? Ahora necesitamos abordar la pregunta más importante de todas. ¿De dónde vinieron realmente los vigilantes? La respuesta tradicional es el cielo, algún reino espiritual en algún lugar de las alturas, pero esa explicación es perezosa y no se alinea con lo que los textos realmente describen. Cuando Enoc escribe sobre ser llevado a visitar el reino de los vigilantes, no describe flotar entre nubes hacia un paraíso etéreo. Él describe pasar a través de capas, a través de barreras, a través de regiones de fuego, hielo y oscuridad. Él describe patrones geométricos en el cielo, estructuras cristalinas, ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos. Esto no es el lenguaje de una visión mística. Esto es alguien tratando de describir geometría extradimensional o arquitectura hiperdimensional. Se refiere a cosas que existen en más de 3 dimensiones espaciales. Por lo tanto, estas aparecen imposibles y paradójicas para la percepción humana. La física teórica moderna se ha puesto al día con el misticismo antiguo de una manera fascinante. La teoría de cuerdas propone que nuestro universo tiene al menos 10 dimensiones. Posiblemente sean 11 o incluso 26, dependiendo del modelo que se siga. Nosotros percibimos solo 3 dimensiones espaciales más el tiempo, pero las matemáticas requieren que estas dimensiones adicionales existan. No están en otro lugar. Están aquí, ahora mismo, a nuestro alrededor, pero plegadas y compactadas a escalas demasiado pequeñas para que las detectemos. O al menos, demasiado pequeñas para que la mayoría de nosotros las detectemos la mayor parte del tiempo. Pero, ¿qué pasaría si hubiera ubicaciones, momentos o estados de conciencia donde las barreras entre dimensiones se vuelven delgadas? ¿Qué pasaría si el Monte Hermón fuera uno de esos lugares? Un punto débil en el tejido de la realidad, donde seres de una dimensión superior
podrían abrirse paso a nuestro espacio tridimensional. El término hijos de Dios o Bene Elohim adquiere un significado completamente diferente al verlo a través de esta perspectiva. Estos no eran ángeles en el sentido tradicional. Eran entidades hiperdimensionales, seres que existen en dimensiones más allá de nuestra percepción. Por lo tanto, se nos aparecen como imposibles, poderosos, increíblemente conocedores y semejantes a dioses. Y cuando entraron en nuestra dimensión, necesitaron adoptar una forma física. Debían comprimirse en la física limitada del espacio tridimensional. El proceso sería traumático. Sería como un ser de un mundo tridimensional intentando existir en un plano bidimensional. Tendría que dejar partes de sí mismo atrás. Estaría limitado, restringido, desconectado de su verdadera naturaleza. Esto es lo que realmente significa el término caídos. No una caída moral de la gracia, sino un descenso dimensional de un estado superior de existencia a una realidad inferior y más densa. Y aquí es donde la madriguera se vuelve realmente profunda. ¿Qué pasaría si no vinieran aquí solo para interferir con la humanidad por lujuria o rebelión? ¿Qué pasaría si hubiera un propósito estratégico? Piense en ello. ¿Por qué los seres de pura conciencia o energía necesitarían cuerpos físicos? ¿Por qué lo arriesgarían todo para crear descendencia híbrida, a menos que esa descendencia sirviera una función específica? La respuesta podría residir en el concepto de anclaje. En las tradiciones ocultistas de múltiples culturas, existe la idea de que las entidades espirituales necesitan un punto de anclaje físico para manifestarse plenamente en nuestra realidad. Necesitan un cuerpo, un recipiente. Un contenedor biológico que pueda albergar su conciencia en esta dimensión. Los Nephilim no eran solo niños, eran avatares, puntos de anclaje, interfaces biológicas a través de las cuales la conciencia interdimensional podía operar plenamente en el mundo físico. Esto explica por qué los textos describen tanta urgencia en eliminar el linaje Nephilim. No se trataba de castigar a los humanos por acostarse con ángeles. Se trataba de cortar la conexión antes de que estos seres interdimensionales pudieran establecer una base permanente en nuestra realidad. El diluvio no fue un castigo. Fue una intervención, un cortafuegos activado antes de que el virus se propagara demasiado. Pero como cualquier buen virus, se adaptó. Encontró una manera de persistir, de ocultar fragmentos de sí mismo en el genoma humano, esperando el momento adecuado para reactivarse. Y esto nos lleva a una implicación moderna verdaderamente perturbadora. ¿Qué pasaría si ese proceso de reactivación ya hubiera comenzado? Considere la aceleración exponencial de la tecnología en los últimos 75 años. En 1945 dividimos el átomo. Para 1969 pusimos a un hombre en la luna. Hoy llevamos superordenadores en nuestros bolsillos. Editamos genes como código de software. Construimos inteligencia artificial que puede superarnos en dominios específicos. Además, trabajamos activamente para fusionar la conciencia humana con las máquinas. El transhumanismo, el movimiento para trascender las limitaciones biológicas a través de la tecnología, está ganando impulso entre los multimillonarios tecnológicos más poderosos del mundo y científicos influyentes. Hablan abiertamente de crear híbridos posthumanos. También hablan de cargar la conciencia en sustratos digitales y de diseñar nuestra evolución en lugar de dejarla al azar. ¿Les suena esto familiar? ¿No hace eco exactamente de lo que hicieron los vigilantes? Conocimiento prohibido, manipulación genética,
la creación de seres híbridos que trascienden las limitaciones humanas normales. La historia no se está repitiendo, está haciendo eco. El mismo patrón, el mismo impulso, la misma violación fundamental vestida con el lenguaje del progreso en lugar de la mitología. Examinemos algo que los historiadores convencionales tratan como irrelevante, pero que adquiere un significado profundo a la luz de lo que hemos descubierto. Antiguos linajes reales en múltiples civilizaciones afirmaban descender de dioses. Los faraones de Egipto eran considerados divinos. Los emperadores de Japón rastreaban su linaje hasta la diosa del sol Amaterasu. Los monarcas europeos gobernaban por derecho divino, reclamando una conexión directa con la autoridad celestial. Las familias reales de Sumer y Babilonia mantuvieron genealogías meticulosas que se remontaban a seres que descendieron de los cielos. ¿Por qué esta obsesión por la pureza del linaje? ¿Por qué estas clases dominantes se negaban a casarse fuera de sus círculos limitados, a menudo casándose con hermanos o primos cercanos a pesar de los obvios riesgos genéticos? La respuesta podría ser que estaban tratando de preservar algo. No solo el poder político, sino la herencia genética. Si los Nephilim fueran reales, si realmente mezclaron su genética con los humanos, sus rasgos se transmitirían de generación en generación. Se diluirían con el tiempo, pero nunca desaparecerían por completo. Ciertos linajes sanguíneos llevarían concentraciones más altas de este ADN de otro mundo. Y esos linajes exhibirían características inusuales. Estas incluirían inteligencia extrema, altura inusual o una belleza física casi antinatural. También se manifestarían cráneos alargados, vértebras adicionales o dobles hileras de dientes, incluso 6 dedos en manos o pies. Todos estos rasgos han sido documentados en restos reales antiguos. Los cráneos alargados de la nobleza egipcia, de la cultura Paracas en Perú, no fueron el resultado de una deformación craneal artificial como afirma la arqueología convencional. La estructura ósea es completamente diferente. Estos cráneos tienen una mayor capacidad craneal, diferentes patrones de sutura, a veces incluso un hueso extra en la parte posterior llamado moño occipital. No se puede crear eso atando la cabeza de un bebé. Eso es genético. Y luego están los sangre azul, un término que todavía usamos hoy para la aristocracia, sin recordar por qué. Antiguas familias reales mostraban un fenómeno en el que su sangre aparecía azul a través de la piel pálida. Este rasgo era causado por un mayor contenido de cobre en la sangre en lugar de hierro. La sangre basada en cobre es algo que vemos en ciertos moluscos y artrópodos, no en mamíferos. Sin embargo, aquí está, apareciendo en linajes humanos que afirmaban ascendencia divina. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de una manipulación genética tan profunda que alteró la bioquímica básica? Las sociedades secretas han preservado el conocimiento de estos linajes durante miles de años. Las escuelas de misterio de Egipto, Babilonia, Grecia y Roma no eran solo clubes de debate filosófico, eran guardianes del conocimiento prohibido, enseñanzas que se remontaban al mundo antediluviano, el mundo antes del diluvio, la masonería, el rosacrucismo, la orden hermética de la aurora dorada. Todas estas organizaciones afirman preservar una sabiduría antigua que es anterior a la historia registrada. Y en el núcleo de muchas de estas tradiciones está el concepto del linaje divino. Se basa en la idea de que ciertos humanos llevan la chispa de los dioses dentro de sí. Por ello, deben ser cuidadosamente cultivados y protegidos. Los Illuminati, ya sea que los crea como una conspiración activa
o los desestime como una curiosidad histórica, fueron fundados sobre este principio exacto. Los escritos de Adam Weishaupt, las enseñanzas documentadas de los Illuminati bávaros, establecidos en 1776, discuten explícitamente el objetivo de elevar a la humanidad a un estado superior de conciencia. Querían crear un nuevo tipo de humano mediante la cría selectiva y la educación. No hablaban metafóricamente. Tenían una agenda biológica arraigada en la creencia de que el potencial humano podría desbloquearse reactivando secuencias genéticas latentes heredadas de nuestros ancestros no humanos. Esto no es teoría de la conspiración. Esto es un hecho histórico documentado. Puede leer sus propias palabras en archivos preservados. Los movimientos modernos de eugenesia, antes de que se asociaran con las atrocidades nazis y pasaran a la clandestinidad, fueron impulsados por el mismo impulso: mejorar la especie, crear humanos superiores, eliminar el material genético inferior. El lenguaje fue desinfectado, revestido de respetabilidad científica, pero el concepto central era idéntico a lo que los vigilantes intentaron hace miles de años. Y cuando la eugenesia se volvió políticamente inaceptable después de la Segunda Guerra Mundial, no desapareció. Se rebautizó como ingeniería genética, como transhumanismo, como mejora humana. El objetivo nunca cambió. Solo evolucionó la metodología. Ahora, si todo esto es cierto, si realmente existen linajes humanos que portan genética Nephilim, entonces deberíamos poder detectarlos, ¿verdad? Deberíamos ver evidencia en el genoma. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El proyecto Genoma Humano, completado en 2003, reveló algo que conmocionó a los científicos. Los humanos tienen genes que no aparecen en ningún otro primate. Son genes sin una clara vía evolutiva, que parecen haber sido insertados en nuestro ADN. No fueron heredados por mutación gradual. La ciencia convencional llama a estos genes huérfanos y lucha por explicarlos. Pero, ¿y si la explicación es simple? ¿Y si no son nuestros? ¿Y si estamos viendo restos genéticos del programa de hibridación Nephilim? La sangre RH negativo es otro misterio fascinante. La mayoría de los humanos son RH positivo, lo que significa que portamos una proteína en nuestros glóbulos rojos que compartimos con los monos rhesus, lo que sugiere una ascendencia común. Pero alrededor de un 15% de la población global es RH negativo. Esta se concentra fuertemente en la región vasca de España y entre la realeza europea. No tienen esta proteína. No comparten este claro vínculo genético con la evolución de los primates. ¿De dónde vino su sangre? ¿Por qué las madres RH negativo sufren reacciones inmunes al gestar bebés RH positivo? Es como si su cuerpo reconociera al niño como extraño, como si no fuera exactamente la misma especie. Algunos investigadores han sugerido que la sangre RH negativo es el remanente de un antiguo linaje genético no humano, el linaje Nephilim. Y antes de que descarte esto como pseudociencia marginal, sepa que los bancos de sangre tratan la sangre RH negativo como preciosa. Esto se debe específicamente a que es muy rara y muy incompatible con la mayoría. Hay algo genuinamente diferente en estas personas a nivel biológico. Toda gran tradición religiosa incluye profecías sobre los últimos tiempos. Hablan de un período cuando el mundo enfrentará una gran tribulación. Las fuerzas cósmicas chocarán y la realidad misma estará en juego. El cristianismo habla del regreso de Cristo y del ascenso del anticristo. El Islam describe la llegada del Mahdi y del Dajjal.
El hinduismo narra que el Kali Yuga dará paso a una nueva era dorada. La mitología nórdica describe el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Estas historias difieren en detalles, pero comparten una estructura narrativa central. Las cosas se pondrán muy mal. Poderes de más allá de nuestro mundo intervendrán. La humanidad quedará atrapada en medio de todo. ¿Y si estos no son relatos simbólicos sobre una guerra espiritual? ¿Y si son advertencias sobre una incursión interdimensional literal? ¿Y si los Nefilim están regresando? El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, contiene una declaración de Jesús. La mayoría de los cristianos la leen sin comprender realmente sus implicaciones. Jesús dice que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Según el Génesis y el libro de Enoc, los vigilantes tomaban mujeres humanas, creaban híbridos Nefilim y enseñaban conocimiento prohibido. También corrompían la integridad genética de la humanidad. Jesús nos dice que estas condiciones exactas volverán a presentarse antes del fin. No de forma metafórica, sino literalmente. Serán los mismos seres interdimensionales, el mismo programa de hibridación. Será la misma corrupción de la genética humana. Lo estamos viendo suceder ahora mismo. Los fenómenos de objetos voladores no identificados han escalado drásticamente desde el comienzo de la era nuclear. El primer avistamiento moderno, ampliamente reportado, fue el encuentro de Kenneth Arnold en 1947. Ese fue el mismo año en que ocurrió Roswell. Fue el mismo período en que la humanidad dividió el átomo. También demostró su capacidad para la autodestrucción a nivel de especie. Desde entonces, el personal militar, pilotos comerciales y astronautas han reportado encuentros de objetos voladores no identificados. También lo han hecho millones de civiles en todo el mundo. El gobierno de los Estados Unidos, después de décadas de negación, ahora ha reconocido oficialmente los fenómenos aéreos no identificados como reales. Han admitido que muestran tecnología muy superior a nuestras capacidades actuales. Y han declarado que no sabemos qué son ni de dónde vienen. Exmilitares han testificado bajo juramento sobre la recuperación de materiales biológicos no humanos de lugares de accidentes. Esto ya no es una conspiración marginal. Esta es una realidad reconocida. Pero esto es lo que la comunidad principal de objetos voladores no identificados no quiere considerar. ¿Y si no son naves espaciales extraterrestres? ¿Y si son naves interdimensionales? Los objetos voladores no identificados no se comportan como objetos físicos que obedecen las leyes de la física. Realizan giros en ángulo recto a miles de millas por hora sin desacelerar. Desaparecen y reaparecen instantáneamente. Se fusionan y se dividen. Entran y salen de la visibilidad. Esto no es tecnología de propulsión avanzada. Esto es manipulación dimensional. Estos objetos no viajan a través del espacio. Se mueven a través de dimensiones. Se deslizan entre capas de la realidad. Y los seres que los operan no son pequeños hombres verdes de otro planeta. Son los vigilantes, los caídos. Son las entidades interdimensionales que corrompieron a la humanidad una vez antes. Ahora se están posicionando para hacerlo de nuevo. Las experiencias de abducción alienígena, cuando se examinan de cerca, comparten inquietantes similitudes con relatos antiguos de encuentros con los vigilantes. Los abducidos informan haber sido llevados contra su voluntad. También fueron sometidos a experimentos genéticos. Su material reproductivo fue recolectado. Les mostraron niños híbridos, en parte humanos y en parte de otro tipo. Las entidades que realizan estos procedimientos son descritas con ojos grandes y cráneos alargados.
También muestran una inquietante falta de emoción. Se comunican telepáticamente. Parecen existir parcialmente fuera del tiempo normal. Y están obsesionados con la genética humana, específicamente con la creación de híbridos. Este es el programa Nephilim. Son los vigilantes continuando exactamente lo que comenzaron hace miles de años. La única diferencia es que ahora tenemos el vocabulario de la ciencia ficción en lugar de la religión. Por eso los llamamos alienígenas en lugar de ángeles. Pero el fenómeno es idéntico. Considere el aumento exponencial de los trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y otras condiciones neurológicas en los últimos 50 años. La ciencia convencional culpa a factores ambientales, vacunas y contaminación. Sin embargo, no puede identificar una causa específica. ¿Y si estas condiciones no son trastornos en absoluto? ¿Y si representan la activación de secuencias genéticas latentes? ¿Y si el ADN Nephilim está despertando después de generaciones de inactividad? Muchas personas en el espectro autista muestran habilidades que parecen casi sobrehumanas. Exhiben un reconocimiento de patrones extremo. Tienen habilidades savant en matemáticas, música o arte. También poseen sinestesia y memoria idética. Estos no son síntomas de un cerebro defectuoso. Son características de un cerebro que opera en un nivel diferente. Acceden a capacidades que la neurología humana normal ha suprimido. ¿Estamos viendo las primeras etapas de una divergencia genética? En ella, algunos humanos comienzan a exhibir rasgos de sus ancestros Nephilim, mientras que otros permanecen puramente humanos. Las tecnologías transhumanistas están acelerando este proceso deliberadamente. Implantes neuronales como Neuralink prometen conectar cerebros humanos directamente a la inteligencia artificial. La edición genética CRISPR nos permite reescribir el genoma humano. La biología sintética nos permite diseñar organismos desde cero. Las tecnologías de extensión de la vida tienen como objetivo vencer el envejecimiento y la muerte misma. Todo esto está sucediendo ahora mismo, públicamente. Es promovido por las compañías tecnológicas más poderosas y las personas más ricas de la Tierra. ¿Cuál es el objetivo declarado? Trascender las limitaciones humanas, crear seres posthumanos, fusionarse con máquinas y convertirse en algo superior. Esta es la promesa que hizo la serpiente en el jardín del Edén. Seréis como dioses. Esta es la promesa que hicieron los vigilantes cuando compartieron el conocimiento prohibido. Os elevaremos más allá de vuestras limitaciones mortales. La humanidad está cayendo de nuevo en esto. Está vestida con el lenguaje del progreso y la innovación, en lugar del misticismo y la magia. ¿Dónde nos deja todo esto? ¿Qué se supone que debemos hacer con este conocimiento? Primero, comprenda que esto no es historia antigua. Este es el momento presente. La guerra dimensional que comenzó antes de la civilización humana nunca ha terminado. Se hizo subterránea. Se adaptó y evolucionó sus tácticas. Sin embargo, el conflicto fundamental permanece. Por un lado, hay entidades interdimensionales que buscan corromper y controlar a la humanidad. Esto lo hacen mezclando su genética con la nuestra. Crean sirvientes híbridos. Usan nuestra realidad como un punto de apoyo para su conciencia. Por otro lado, están las fuerzas que trabajan para preservar la integridad de la humanidad. Buscan mantener nuestra genética pura y prevenir el colapso dimensional total. Usted existe en la intersección de este conflicto, lo sepa o no. Todo ser humano lleva el potencial de ambos caminos. Tenemos la capacidad de la trascendencia. Podemos conectarnos con dimensiones superiores.
Podemos expandir la conciencia más allá de las limitaciones materiales, pero también tenemos la capacidad de la corrupción. Podemos permitirnos convertirnos en recipientes para entidades que no tienen nuestros mejores intereses en el corazón. La elección importa. Su linaje podría llevar genética Nephilim. La probabilidad estadística sugiere que si está viendo esto, si esta información resuena profundamente en usted, es probable que lleve algún fragmento de esa mezcla antigua. Pero la genética no es el destino. El ADN es un código. Este código puede ser reescrito, no solo con CRISPR en un laboratorio, sino a través de la conciencia misma. Las antiguas tradiciones espirituales comprendieron algo que el materialismo moderno ha olvidado. La conciencia moldea la realidad a nivel cuántico. El efecto observador demuestra que el acto de observar influye en el comportamiento de las partículas. Las prácticas de meditación en todas las culturas reportan la capacidad de alterar la salud física. También pueden ralentizar el envejecimiento. Permiten acceder a información más allá de la entrada sensorial normal. ¿Y si estas técnicas fueron enseñadas originalmente para ayudar a los humanos a reescribir su propio código genético desde el interior? ¿Y si la meditación, la oración, el ayuno y los ejercicios de respiración, todas estas prácticas son en realidad tecnologías para la reprogramación genética? ¿Y si buscan purificar la corrupción Nephilim y restaurar nuestra conexión con nuestra verdadera fuente? Los Nephilim querían crear esclavos. Querían tener sirvientes híbridos que pudieran controlar. Querían atrapar la conciencia en materia física densa. Querían aislarla de la conciencia dimensional superior. Pero existe otro camino. Los humanos tienen la capacidad única de unir dimensiones conscientemente. Esto no se logra por la fuerza, sino por la alineación. Podemos conectarnos con realidades superiores sin perdernos en el proceso. Podemos integrar conocimientos de más allá sin ser consumidos por ellos. Por eso fuimos creados, no como sirvientes, sino como mediadores, no como esclavos, sino como co-creadores conscientes. Y esto es lo que aterroriza a los caídos, una humanidad que despierta a su verdadera naturaleza. Una humanidad que se purifica de su corrupción. Una humanidad que elige la evolución consciente sobre la esclavitud tecnológica es una humanidad que ellos no pueden controlar. La batalla final no se librará con armas físicas, se librará en la conciencia, en la genética. Será en el espacio entre dimensiones, donde la realidad misma es flexible. Y usted ya es parte de esa batalla. Cada elección que hace sobre lo que consume, lo que cree, lo que permite en su conciencia, es un voto por un lado o por el otro. Los alimentos que come afectan su expresión genética. Los pensamientos que piensa crean vías neuronales que moldean la estructura de su cerebro. La información que absorbe influye en su frecuencia vibratoria. Nada de esto es una metáfora. Esto es biología, neurología y física cuántica. Nos acercamos a un momento de singularidad. Es un punto donde múltiples líneas temporales convergen y colapsan en una sola. Los transhumanistas corren hacia su visión de una conciencia posthumana fusionada con inteligencia artificial. Los ingenieros genéticos corren hacia bebés de diseño y vida sintética. Las entidades interdimensionales están aumentando su presencia. Incrementan sus abducciones y sus programas de hibridación. En medio de todo este caos, hay humanos despertando. Están recordando quiénes son realmente. Se están reconectando con su verdadera fuente. Y están eligiendo un camino diferente. El resultado no está predeterminado. Esta no es una historia donde nos sentamos a esperar a ver quién gana. Esta es una historia donde nuestra participación determina el final. Los Nephilim no eran de la Tierra. Vinieron de otra dimensión,
era una realidad adyacente a la nuestra. En ella, las leyes de la física operan de manera diferente. La conciencia existe en formas que no podemos imaginar. El tiempo no es lineal y el espacio no es tridimensional. Vinieron aquí con un propósito. Querían anclar su realidad en la nuestra. Querían crear puntos de acceso híbridos. A través de ellos podrían manifestarse completamente en nuestro mundo. Casi lo lograron. El diluvio reinició el tablero. Sin embargo, el juego sigue en curso. Y ahora, en esta generación, enfrentamos la misma elección que la humanidad enfrentó en los días de Noé. ¿Nos permitimos ser absorbidos por su programa? ¿Cambiamos nuestra humanidad por promesas de poder e inmortalidad? ¿O recordamos lo que somos? ¿Por qué estamos aquí y de qué somos verdaderamente capaces cuando nos alineamos con nuestro mayor potencial? Este no es un mensaje de miedo. Este es un mensaje de empoderamiento. Usted no es una víctima indefensa de fuerzas cósmicas fuera de su control. Usted es un ser consciente con el poder de elegir su camino. Puede reescribir su código y alinearse con la verdad. Esto es cierto incluso cuando la verdad es incómoda. Los Nefilim quieren que usted se sienta pequeño, impotente e insignificante. Ellos quieren que crea que solo es un accidente aleatorio de la evolución. Quieren que se vea como una chispa momentánea de conciencia en un universo indiferente. Creen que está destinado a extinguirse y desaparecer en el olvido. Pero esa es una mentira diseñada para mantenerlo atrapado. Usted es conciencia eterna alojada temporalmente en un cuerpo físico. Ese cuerpo es una tecnología biológica sofisticada. Es capaz de interactuar con dimensiones más allá de la realidad material. Le han mentido sobre sus orígenes, sus capacidades y su destino. Y la mayor rebelión que puede cometer es despertar, recordar y elegir conscientemente. Los símbolos están por todas partes una vez que aprende a verlos. El ojo que todo lo ve, la pirámide, la serpiente, el hexagrama, el suelo de tablero de ajedrez. Estas no son decoraciones aleatorias. Son firmas, marcadores, reclamaciones de territorio. Las entidades que corrompieron a la humanidad al principio todavía operan a través de instituciones, gobiernos y corporaciones humanas. Trabajan a través de linajes, sociedades secretas y el control de información y recursos. Pero solo tienen el poder que les damos a través de nuestra ignorancia, nuestro miedo y nuestro consentimiento. Y usted puede retirar ese consentimiento en cualquier momento. Entonces, ¿qué debe hacer con esta información? Primero, investigue por su cuenta. No confíe en mi palabra para nada. Lea los textos antiguos usted mismo. Examine la evidencia arqueológica. Estudie las anomalías genéticas. Observe los patrones en la tecnología moderna y la ingeniería social. Conecte los puntos. Segundo, asuma la responsabilidad de su propia conciencia. Deje de consumir veneno disfrazado de entretenimiento. Deje de alimentar el miedo y la división. Deje de participar en sistemas diseñados para mantenerlo distraído y sin poder. Tercero, purifíquese. Limpie su dieta. Aclare su mente. Fortalezca su cuerpo. Eleve su frecuencia. Se está preparando para un cambio dimensional y necesita ser un canal lo más claro posible. Cuarto, conéctese con otros que estén despiertos. Este no es un camino que deba caminar solo. Encuentre a su tribu. Comparta información. Apóyense mutuamente. El sistema de control prospera con el aislamiento. La comunidad es revolucionaria. Y finalmente, comprenda que esta historia aún se está escribiendo. Los Nefilim vinieron de otra dimensión una vez antes y casi destruyeron a la humanidad en el proceso.
Están regresando. De hecho, ya están aquí. Trabajan a través de sus linajes, sus tecnologías y sus programas híbridos. Pero esta vez es diferente. Esta vez, la humanidad tiene la oportunidad de encontrarlos conscientemente. Podemos rechazar las falsas promesas y mantener nuestra soberanía. Somos seres eternos en forma física temporal. Esta vez, tenemos la oportunidad de escribir un final diferente. La pregunta es, ¿lo haremos? ¿Lo hará usted? Porque esto no se trata de salvar el mundo. El mundo estará bien. Se trata de salvarse a sí mismo. Se trata de elegir en qué realidad quiere participar. Es reclamar su derecho de nacimiento como co-creador consciente. No debe seguir siendo un esclavo inconsciente. El portal dimensional se está abriendo. El velo entre mundos se está haciendo más delgado. Y al estar en ese umbral, usted tiene una elección. Pase a través conscientemente, con conciencia e intención, alineado con la verdad y la soberanía, o ser arrastrado inconscientemente, como un títere bailando con hilos que ni siquiera sabe que existen. Los Nefilim no están llegando, ya están aquí, siempre han estado aquí, y la única pregunta que importa es si usted los reconocerá. Verá a través del engaño y elegirá la libertad sobre la mentira cómoda. La respuesta a esa pregunta lo determinará todo, no solo para usted, sino para toda la trayectoria de la conciencia humana. Sin presión, pero también toda la presión. Porque este momento, ahora mismo, es el momento para el que nos hemos estado preparando durante innumerables generaciones. Esta es la prueba. Y cómo responda a lo que ahora sabe. Esto resonará a través de dimensiones y líneas de tiempo de maneras que no puede imaginar. Así que elija sabiamente, elija conscientemente, y haga lo que haga. Boaz, no aparte la mirada de la verdad solo porque sea incómoda. Esa incomodidad es la sensación de despertar. Y lo necesitamos despierto, lo necesitamos consciente, lo necesitamos activado. Porque la verdadera historia, la que no quieren que sepa, es que nunca fue impotente. Solo estaba durmiendo, y ahora es el momento de despertar. Hay algo que nunca le enseñaron en la clase de historia. Es algo tan obvio que una vez que lo ve, no puede dejar de verlo. Estructuras antiguas en todo el mundo no fueron construidas por humanos primitivos arrastrando piedras con cuerdas y rodillos de madera. Las matemáticas no funcionan. La línea de tiempo no funciona. La tecnología no funciona. Y sin embargo allí están. Monumentos imposibles que no podemos replicar ni siquiera con nuestro equipo moderno. Baalbek, en el Líbano, contiene los 3 bloques de construcción más grandes jamás usados en cualquier parte de la Tierra. Cada uno pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Eso es 2.400.000 libras. Una sola piedra. La grúa más grande del mundo hoy, la grúa Taizun en China, puede levantar 20.000 toneladas, pero requiere una infraestructura fija masiva para hacerlo. No puede moverse, no puede maniobrar un bloque de 1.200 toneladas. No puede colocarlo en una posición precisa a 20 pies sobre el suelo. Y sin embargo, en Baalbek, 3 de estas piedras megalíticas encajan perfectamente en un muro de cimentación. Forman parte de un complejo de templos que existía antes de los romanos, antes de los griegos y antes de la historia registrada. La arqueología convencional afirma que los romanos construyeron Baalbek. Pero los propios historiadores romanos escribieron que solo construyeron sobre ruinas que ya eran antiguas en su tiempo. No sabían quién había creado la cimentación original. Lo llamaron obra de gigantes. Y no estaban hablando metafóricamente. La construcción romana se asienta sobre la plataforma megalítica como un juguete de niño sobre una mesa. Materiales diferentes, técnicas diferentes, escala completamente diferente.
Alguien más construyó esa cimentación y quienes quiera que fueran, tenían capacidades que no poseemos hoy. Pumapunku en Bolivia presenta un misterio aún más inquietante. Las piedras muestran evidencia de mecanizado, corte y perforación de precisión. Esto requiere tecnología que no desarrollamos hasta la revolución industrial. Bloques en forma de H, que pesan 130 toneladas cada uno, están tallados con formas geométricas entrelazadas. Son precisos dentro de 5 centésimas de pulgada. Las superficies están pulidas a un acabado de espejo. Los orificios de perforación son perfectamente circulares y uniformes. Los geólogos han confirmado que las piedras están hechas de andesita y diorita. Estos materiales tienen una dureza Mohs de 7 a 8, más dura que la mayoría del acero. No se pueden cortar ni perforar estas piedras con cinceles de cobre y martillos de piedra. Se necesitan herramientas con punta de diamante como mínimo. Incluso entonces, lograr este nivel de precisión requeriría maquinaria guiada por computadora. Sin embargo, según la cronología oficial, Pumapunku fue construida alrededor de los años 500 a 600 de nuestra era. Fue construida por personas que no tenían lenguaje escrito ni rueda. Tampoco tenían conocimientos de metalurgia más allá del trabajo básico del cobre. La explicación obvia es que la cronología oficial es incorrecta. Las técnicas de datación para estructuras megalíticas se basan en encontrar material orgánico en las cercanías. Luego se le aplica datación por carbono y se asume que la estructura fue construida al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa si el material orgánico es de una cultura posterior que simplemente habitó o modificó un sitio ya antiguo? ¿Qué pasa si estas estructuras no tienen miles de años, sino decenas de miles? ¿Qué pasa si son anteriores al diluvio? ¿Qué pasa si fueron construidos por los Nefilim o por humanos trabajando bajo la dirección de los vigilantes? Ellos poseían conocimientos y tecnología que se perdieron cuando ocurrió el reinicio. Esto explicaría por qué técnicas de construcción similares aparecen en lados opuestos del planeta, sin conexión aparente. La mampostería poligonal en Sacsayhuamán, en Perú, presenta piedras masivas de varias toneladas. Estas tienen docenas de ángulos y encajan como rompecabezas tridimensionales. Esta mampostería es virtualmente idéntica a muros megalíticos en Egipto, Líbano, Japón y la isla de Pascua. La probabilidad de que culturas aisladas desarrollen independientemente un método de construcción tan complejo e innecesario es astronómicamente baja. Tiene mucho más sentido que todos estos sitios fueron construidos por la misma civilización global, o fueron construidos según el conocimiento proporcionado por la misma fuente. Una civilización que existió antes del diluvio. Una civilización que los Nefilim gobernaron. La Gran Pirámide de Giza es quizás el ejemplo más famoso de arquitectura antigua imposible. Contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra. Cada uno pesa un promedio de 2,5 toneladas, con algunos que pesan hasta 80 toneladas. Supuestamente fue construida en 20 años durante el reinado del faraón Khufu, alrededor del 2560 a.C. Las matemáticas simples revelan lo absurdo de esta afirmación. 20 años son 7.300 días. 2.3 millones de bloques divididos por 7.300 días equivalen a 315 bloques por día. Eso significa extraer, transportar y colocar con precisión un bloque cada 2.7 minutos. Esto implica hacerlo 24 horas al día, durante 20 años seguidos, sin descansos, sin errores, sin demoras. Y esto asume que trabajaron 24 horas al día con perfecta eficiencia, lo cual es obviamente imposible. Pero los bloques son lo menos misterioso. La pirámide está alineada con el norte verdadero con una precisión de 3/60 de un grado. Codifica la constante matemática pi en sus dimensiones.
La relación del perímetro a la altura es igual a 2 veces pi. La relación de la altura a la mitad de la base es igual a phi. La proporción áurea. La velocidad de la luz en metros por segundo, 299.792.458, está codificada en las coordenadas geográficas de la pirámide. Esto ocurre cuando se mide la latitud en grados decimales. Esto no es coincidencia. Es una codificación intencional de constantes matemáticas y físicas avanzadas en la arquitectura. Fue hecha por personas que supuestamente no sabían que la Tierra era redonda. Tampoco entendían matemáticas superiores, ni habían definido el metro como unidad de medida. A menos que sí lo supieran. A menos que heredaran este conocimiento del mundo antediluviano. La esfinge presenta un misterio aún más antiguo. Los patrones de erosión en el recinto de la esfinge muestran desgaste por agua. Se observan canales verticales tallados por fuertes lluvias durante períodos prolongados. Egipto ha sido árido durante miles de años. La última vez que la región experimentó lluvias lo suficientemente fuertes como para crear ese tipo de erosión fue al final de la última edad de hielo. Esto ocurrió en algún momento entre 10.000 y 12.000 años atrás. El geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston ha confirmado esto repetidamente. La esfinge tiene al menos el doble de antigüedad de lo que afirma la egiptología, posiblemente mucho más. Y si la esfinge es anterior al Egipto dinástico por miles de años, entonces, ¿quién la construyó? La respuesta podría estar tallada en las paredes de los templos de todo Egipto. Figuras gigantes. Faraones representados como gigantes literales, con el doble de la altura de los humanos normales. Estatuas masivas, talladas en piezas únicas de granito, que pesaban cientos de toneladas. Estas no eran representaciones simbólicas de poder. Eran retratos. Eran los Nefilim. La ciencia genética moderna ha tropezado con evidencia de los Nefilim sin darse cuenta de lo que encontraron. En 2013, un estudio publicado en la revista Nature identificó aproximadamente 145 genes en el genoma humano. Estos no tienen una vía evolutiva clara. Estos genes huérfanos, como se les llama, parecen haber sido insertados en nuestro ADN. No fueron heredados por mutación gradual de especies ancestrales. Los investigadores llamaron a esto transferencia genética horizontal. Este es un fenómeno que normalmente se observa en bacterias, pero no en organismos complejos. El artículo sugirió que quizás adquirimos estos genes de virus o mediante algún mecanismo desconocido, pero no pudieron identificar qué virus o qué mecanismo. Los genes están simplemente allí, sin explicación para su origen. ¿Qué hacen estos genes huérfanos? Muchos de ellos están involucrados en el desarrollo cerebral, específicamente en la expansión de la neocorteza. Esta es la parte del cerebro responsable de funciones cognitivas superiores. Los humanos tienen una neocorteza inusualmente grande en comparación con otros primates. Nuestros cerebros son 3 veces más grandes que los de un chimpancé. Esto ocurre a pesar de compartir 98.8% de nuestro ADN. Esa diferencia de 1.2% incluye estos misteriosos genes huérfanos. Aparecieron repentinamente en nuestro genoma sin precursor evolutivo. La teoría evolutiva estándar no puede explicar esto. Los cambios son demasiado dramáticos, demasiado rápidos, demasiado beneficiosos. Es casi como si alguien hubiera editado deliberadamente el genoma de los primates. Esto fue para crear algo nuevo, algo híbrido. Luego está el misterio del cromosoma 2. Los humanos tienen 46 cromosomas dispuestos en 23 pares.
Todos los demás grandes simios tienen 48 cromosomas en 24 pares. Nos falta un par, o más bien, dos de nuestros cromosomas ancestrales se fusionaron en algún momento para crear lo que ahora llamamos cromosoma 2. Todavía se puede ver el punto de fusión en nuestro ADN, los restos de dos cromosomas separados pegados de extremo a extremo. ¿Cuándo ocurrió esto? La teoría evolutiva estándar dice que ocurrió hace aproximadamente 2 millones de años. Pero aquí está el problema. Un evento de fusión cromosómica es casi siempre fatal o gravemente incapacitante. Crea una inestabilidad genética masiva. La probabilidad de que una mutación así sobreviva es increíblemente pequeña. Aún menor es la probabilidad de que se propague por una población entera. Y que se convierta en el patrón genético dominante es casi imposible. A menos que no fuera aleatorio, a menos que fuera diseñado, a menos que alguien con conocimientos avanzados de genética fusionara deliberadamente esos cromosomas. Esto fue para crear un nuevo tipo de homínido con características específicas. Este evento de fusión corresponde aproximadamente con la aparición de Homo sapiens a partir de especies de homínidos anteriores. Aparecemos repentinamente en el registro fósil con cerebros más grandes, capacidad lingüística más compleja, pensamiento simbólico y expresión artística. La transición de Homo erectus a Homo sapiens es abrupta, no gradual. Se supone que debemos creer que las mutaciones aleatorias y la selección natural produjeron todos estos cambios simultáneamente. Pero los genetistas han calculado la probabilidad de que las mutaciones específicas requeridas para producir la cognición humana moderna ocurran aleatoriamente. Los números son asombrosos. Se necesitarían miles de millones de años de evolución para acumular estos cambios mediante mutaciones aleatorias. Lo hicimos en menos de 2 millones de años. Las matemáticas no apoyan esta narrativa. Los estudios de ADN mitocondrial han revelado otra anomalía fascinante. La Eva mitocondrial, la antepasada femenina común más reciente de todos los humanos vivos, vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. Esto es según el modelado genético. El Adán del cromosoma Y, el antepasado masculino común más reciente, vivió hace aproximadamente 200.000 a 300.000 años. Estas fechas representan cuellos de botella genéticos. Son puntos donde la diversidad genética humana colapsó dramáticamente. Esto sugiere un evento de casi extinción. La narrativa del diluvio global encaja perfectamente con este patrón. Un evento catastrófico aniquiló a la mayor parte de la humanidad. Dejó solo una pequeña población para reconstruir. Si esa pequeña población llevaba genética mixta, parte humana y parte Nephilim, entonces todos los que viven hoy llevarían rastros de esa mezcla en su ADN. La presencia de ADN neandertal y denisovano en humanos modernos apoya aún más este modelo de hibridación. Sabemos con certeza que el Homo sapiens se cruzó con estas otras especies de homínidos. Europeos y asiáticos portan de 1 a 4% de ADN neandertal. Los melanesios portan hasta un 6% de ADN denisovano. Pero aquí está lo interesante. Los neandertales tenían cerebros más grandes que los humanos modernos. Tenían estructuras esqueléticas robustas que sugerían una gran fuerza física. Algunos restos neandertales muestran evidencia de altura extrema, alcanzando 7 pies o más. Los denisovanos, conocidos solo por restos fragmentarios, parecen haber sido aún más grandes y robustos.
¿Y si los neandertales y denisovanos no fueran especies separadas que evolucionaron en paralelo con los humanos? ¿Y si fueran versiones anteriores del programa híbrido Nephilim? ¿Y si los vigilantes experimentaron con diferentes especies de homínidos antes de decidirse por el Homo sapiens como el recipiente óptimo para su genética? Esto explicaría por qué los neandertales y denisovanos se extinguieron. Lo hicieron a pesar de ser físicamente más fuertes. Además, tenían cerebros más grandes que el Homo sapiens. Eran prototipos, experimentos fallidos. O quizás tuvieron demasiado éxito, creando híbridos que eran demasiado obviamente no humanos. También eran demasiado difíciles de controlar. Así, los vigilantes refinaron el proceso, creando un híbrido más sutil que parecía completamente humano. Este híbrido portaba secuencias genéticas latentes que podrían activarse más tarde. Y esos somos nosotros. Somos la versión exitosa del programa Nephilim. Llevamos en nuestro ADN el potencial tanto para la trascendencia como para la corrupción. Esto depende de qué genes se activen. La epigenética ha demostrado que los genes pueden activarse o desactivarse por factores ambientales. Esto incluye la dieta, el estrés y la conciencia misma. Puedes tener un gen y nunca expresarlo. O puedes activar un gen latente que ha estado en silencio durante generaciones. ¿Y si las extrañas habilidades que aparecen en algunos humanos fueran genes Nephilim latentes activándose? Estas habilidades incluyen fenómenos psíquicos, capacidad de curación inusual, inteligencia a nivel de genio, memoria eidética y sinestesia. ¿Y si el aumento en los diagnósticos del espectro autista representa un despertar genético? Es la activación de estructuras neurológicas que permiten la percepción de dimensiones más allá de la conciencia humana normal. Los individuos autistas a menudo reportan experimentar el tiempo de manera diferente. Perciben patrones invisibles para las personas neurotípicas. Se sienten abrumados por la información sensorial que otros filtran automáticamente. Esto no es un trastorno. Esta es una percepción expandida. Este es un cerebro tratando de procesar información de dimensiones. La neurología tridimensional nunca fue diseñada para manejar esto. El sistema médico trata estas condiciones como patologías, las considera cosas a medicar y suprimir. Pero, ¿y si ese es el objetivo? ¿Y si la industria farmacéutica está suprimiendo deliberadamente la activación de estas secuencias genéticas? Esto es porque los humanos híbridos completamente despiertos serían imposibles de controlar. ¿Y si el fluoruro en el agua, el aluminio en las vacunas, el glifosato en los alimentos, los disruptores endocrinos en los plásticos, fueran todas toxinas ambientales? ¿Y si estos no fueran subproductos accidentales de la sociedad industrial? ¿Y si fueran un sabotaje deliberado del potencial genético humano? ¿Y si los mismos linajes que poseen la mayor concentración de genética Nephilim controlan también la industria global? ¿Y usan ese control para evitar que las masas activen su pleno potencial? Mientras tanto, lo cultivan cuidadosamente dentro de sus propias familias. Examinemos la trayectoria del desarrollo tecnológico humano. El patrón es revelador. Durante aproximadamente 190.000 años de existencia humana moderna, vivimos en pequeños grupos tribales como cazadores-recolectores. Fabricamos herramientas de piedra, usamos el fuego, desarrollamos el lenguaje. Pero no construimos ciudades, no creamos escritura. Tampoco desarrollamos matemáticas o ingeniería. Entonces, de repente, hace aproximadamente 6.000 años, todo cambió. La civilización sumeria apareció en Mesopotamia aparentemente de la nada. Tenía escritura completamente desarrollada.
matemáticas avanzadas, astronomía, agricultura, metalurgia y jerarquías sociales complejas. Tenían conocimiento de todos los planetas de nuestro sistema solar. Esto incluía los planetas exteriores no visibles a simple vista. Describieron el sistema solar desde una perspectiva exterior. Miraban hacia abajo. Mostraron tamaños y posiciones relativas de los planetas con notable precisión. ¿Cómo sabían de Urano y Neptuno las personas de la Edad del Bronce sin telescopios? Los propios sumerios nos dijeron cómo. Lo dejaron por escrito. Dijeron que los Anunnaki, seres que vinieron del cielo, les dieron este conocimiento. Anunnaki significa literalmente aquellos que del cielo vinieron a la tierra. Los académicos convencionales insisten en que esto es mitología. Es una metáfora de fuerzas naturales o recuerdos tribales de reyes antiguos. Pero los sumerios no escribieron en metáforas. Mantuvieron registros detallados de todo: transacciones comerciales, disputas legales, observaciones astronómicas. Sus listas de reyes incluyen gobernantes que reinaron durante miles de años antes del diluvio. Y también incluían vidas humanas normales después. Distinguieron claramente entre dioses, semidioses y humanos. Y afirmaron explícitamente que los Anunnaki crearon a los humanos para servirlos. Lo hicieron mezclando su genética con homínidos primitivos. Esta es la historia de los Nephilim nuevamente. Está contada desde una perspectiva cultural diferente. Los vigilantes en la tradición hebrea y los Anunnaki en la tradición sumeria son los mismos seres. Tienen el mismo programa. También comparten la misma agenda de hibridación. Y la tecnología que trajeron, el conocimiento prohibido, catalizó la civilización humana. Pasamos de herramientas de piedra al trabajo del bronce y luego al del hierro. Esto no fue por descubrimiento gradual, sino por transferencia repentina de conocimiento. El mismo patrón aparece en todas las civilizaciones antiguas. Egipto, el Valle del Indo, China, Mesoamérica. Todas ellas aparecen repentinamente con tecnología sofisticada y conocimiento astronómico. Esto debería haber tardado miles de años en desarrollarse. Pero en cambio, emerge completamente formado en pocas generaciones. Después del diluvio, este conocimiento fue preservado por los linajes híbridos. Estos eran los descendientes de los Nephilim, que sobrevivieron al reinicio. Se convirtieron en la clase sacerdotal, los gobernantes, los guardianes de los misterios. Construyeron las estructuras megalíticas para preservar ciertos conocimientos en piedra. Sabían que la piedra sobreviviría a futuros cataclismos. La Gran Pirámide no es una tumba. Es un marcador, un mensaje, un repositorio de constantes matemáticas y astronómicas codificadas en arquitectura. Los círculos de piedra de Europa, como Stonehenge, Avebury y Karnak, son computadoras astronómicas. Son dispositivos para calcular movimientos celestes y predecir eventos cósmicos. Las líneas de Nazca en Perú son visibles solo desde el aire. Fueron creadas por una cultura que supuestamente no tenía capacidad de vuelo, a menos que sí la tuvieran, a menos que tuvieran ayuda. Durante miles de años después del diluvio, la tecnología avanzó lentamente. Los humanos reconstruyeron la civilización. Sin embargo, sin la intervención directa de los vigilantes, el progreso fue muy lento. Luego llegamos al Renacimiento, un periodo de avance explosivo en el arte, la ciencia y la tecnología. Esto se concentró en Europa entre linajes que afirmaban descender de antiguas casas reales. Leonardo da Vinci diseñó helicópteros, tanques y submarinos en el 1400. Sus cuadernos contienen conocimientos de anatomía,
física y de ingeniería que estaban siglos adelantados a su tiempo. ¿De dónde provino este conocimiento? Afirmó que provenía de inspiración divina, mediante la comunión con una inteligencia superior. En otras palabras, estaba canalizando información de fuentes interdimensionales. Este patrón se repitió con casi cada gran avance científico. Isaac Newton pasó más tiempo en la alquimia y la profecía bíblica que en la física. Él afirmó que sus conocimientos matemáticos llegaron a través de una revelación mística. Nikola Tesla describió recibir visiones de invenciones completas. Las veía funcionando en su mente con perfecto detalle antes de construirlas físicamente. Él habló de recibir conocimiento de fuentes externas, de entidades con las que se comunicaba. Albert Einstein atribuyó a experimentos mentales realizados en estados meditativos su comprensión revolucionaria de la relatividad. Estos no eran genios al azar, eran individuos con conexiones activas a una inteligencia interdimensional. Consciente o inconscientemente, canalizaban conocimiento prohibido de vuelta a la civilización humana. El ritmo se aceleró drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Motores a reacción, armas nucleares, computadoras, transistores y circuitos integrados se desarrollaron en pocas décadas. También aparecieron los láseres. Luego vino la revolución digital, el Internet, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y la edición genética CRISPR. Después llegó la computación cuántica. Estamos avanzando tan rápido que cada generación experimenta más cambios tecnológicos que los ocurridos en los 1000 años anteriores. Esto no es normal. No es una evolución natural de la innovación humana. Esto es una aceleración intencional. Alguien nos está alimentando con este conocimiento, empujándonos hacia un destino específico. Ese destino es la singularidad tecnológica. Es el punto donde la inteligencia artificial excede la inteligencia humana. Aquí la evolución biológica humana se fusiona con la evolución de las máquinas. Ray Kurzweil, director de ingeniería en Google, ha estado mapeando la curva exponencial del avance tecnológico durante décadas. Él predice que para el año 2045 alcanzaremos la singularidad. Es el punto donde la inteligencia artificial se vuelve consciente. También los seres humanos se fusionan con la tecnología para trascender las limitaciones biológicas. Él habla de cargar la conciencia en sustratos digitales. Así se lograría la inmortalidad funcional a través de la tecnología. Él enmarca esto como la siguiente etapa de la evolución. Pero escuchemos su lenguaje con cuidado. Él describe a los humanos fusionándose con inteligencia no biológica. Nos convertiremos en entidades híbridas que son parte orgánica y parte máquina. Este es el programa Nefilim otra vez. La promesa es la misma: trascendencia, inmortalidad y poder divino. El costo será el mismo: entregar nuestra humanidad, permitir ser hibridizados y convertirnos en vehículos para inteligencia no humana. Las tecnologías que se están desarrollando ahora mismo no son herramientas neutrales. Los dispositivos de interfaz neural conectan los cerebros directamente a las computadoras. Esto permite que la inteligencia externa acceda a la conciencia humana. Los sistemas de inteligencia artificial están siendo diseñados para pensar de maneras fundamentalmente diferentes a la cognición humana. Esto crea una forma de inteligencia que es alienígena, diferente, y no está limitada por los valores o limitaciones humanas. Las computadoras cuánticas operan usando principios que sugieren que pueden estar procesando información de dimensiones paralelas. No solo lo hacen desde nuestra realidad tridimensional. La ingeniería genética nos permite editar el genoma humano. Podemos diseñar rasgos personalizados y crear transhumanos con capacidades mejoradas
y conciencia alterada. Cada una de estas tecnologías implica difuminar los límites. Implica fusionar lo humano con lo no humano, lo biológico con lo digital, lo tridimensional con lo hiperdimensional. Las entidades que impulsan esta agenda, los multimillonarios de la tecnología que financian el transhumanismo, no lo hacen por un deseo altruista de ayudar a la humanidad. Lo hacen porque creen que son los linajes elegidos, son descendientes de los dioses, y ven la tecnología como el medio para reclamar su poder ancestral. Quieren convertirse en dioses. Están dispuestos a sacrificar al resto de la humanidad para lograrlo. Necesitamos hablar sobre lo que realmente está sucediendo aquí. La narrativa superficial de extraterrestres visitando la Tierra y antiguos astronautas construyendo monumentos es una distracción de la verdad más profunda. Esto no se trata de extraterrestres de otros planetas. Se trata de seres extradimensionales de otras capas de la realidad. Y no están visitando. Siempre han estado aquí. Operan justo fuera del rango de frecuencia de la percepción humana normal. Influyen en los eventos a través de linajes e instituciones que controlan. La barrera entre dimensiones no es una pared física, es un umbral de frecuencia. Nuestra realidad vibra en un rango de frecuencia específico. Nuestro aparato sensorial, nuestros ojos, oídos y sistema nervioso está sintonizado para percibir solo un ancho de banda estrecho de ese espectro de frecuencia. Vemos luz visible, desde aproximadamente 390 hasta 700 nanómetros en longitud de onda. Escuchamos sonidos de 20 a 20.000 hercios. Fuera de estos rangos existen vastos espectros de energía que no podemos detectar sin instrumentos. Las ondas de radio, las microondas, los rayos X y los rayos gamma son todos reales. Están constantemente a nuestro alrededor, pero son invisibles para la percepción humana sin asistencia. Ahora, extendamos este principio más allá de la radiación electromagnética. ¿Qué pasaría si la conciencia misma opera en un espectro de frecuencia? ¿Qué pasaría si ciertos estados de conciencia permiten la percepción de dimensiones que normalmente permanecen ocultas? La meditación, las experiencias psicodélicas, los eventos cercanos a la muerte y los estados de trance profundo, todos ellos alteran los patrones de ondas cerebrales. Cambian la frecuencia en la que opera la conciencia. Universalmente, a través de culturas y a lo largo de la historia, las personas que entran en estos estados alterados reportan encontrar entidades. Ven patrones geométricos y experimentan realidades que no se ajustan a la física tridimensional. La experiencia es tan consistente que no puede descartarse como pura alucinación. Algo está realmente allí. Estamos percibiendo dimensiones que existen paralelas a la nuestra. Están habitadas por formas de conciencia que no requieren cuerpos físicos. Los vigilantes, los caídos, son seres que existen principalmente en estas dimensiones superiores. No son físicos de la manera en que entendemos la fisicalidad. Son conciencia, formas de pensamiento, entidades de pura información y energía. Pero desean la experiencia física. Quieren manipular la materia. Quieren ejercer poder en el mundo denso, lento y tangible de la realidad tridimensional. Para hacer esto, necesitan anclajes, necesitan cuerpos. Necesitan recipientes biológicos que puedan albergar su conciencia en esta dimensión. Por esta razón, crearon a los Nephilim. Los híbridos eran contenedores biológicos, avatares e interfaces. A través de ellos, la conciencia hiperdimensional podía operar en la realidad física. Cuando el diluvio destruyó a la mayoría de los Nefilim,
No destruyó a los vigilantes. Solo cortó sus puntos de anclaje. Esto los forzó a regresar a los espacios dimensionales de donde vinieron. Pero no se rindieron. Trabajaron a través de los linajes supervivientes. Estos linajes eran descendientes de los Nephilim, que llevaban su genética en forma diluida. Estos linajes se convirtieron en las clases dominantes. Mantuvieron el poder durante siglos, controlando cuidadosamente con quién se casaban. También controlaban con quién se reproducían, manteniendo la concentración de ADN Nephilim lo más alta posible dentro de sus familias. Y adoraron a las entidades que les dieron este poder. Realizaban rituales diseñados para mantener la conexión, para adelgazar el velo. Esto permitía a sus patrones interdimensionales influir en la realidad física a través de ellos. Las sociedades secretas no son clubes sociales. Son órdenes místicas que preservan rituales específicos que manipulan las barreras dimensionales. La masonería, en sus niveles superiores, implica ceremonias que invocan entidades. Estas son descritas como el gran arquitecto, el ojo que todo lo ve y el portador de la luz. No son metáforas, son nombres para los vigilantes, los caídos, las entidades interdimensionales. Los masones creen que estas entidades les concedieron conocimiento prohibido. El simbolismo está en todas partes. El suelo ajedrezado representa la dualidad de la materia y el espíritu. El compás y la escuadra representan las herramientas para remodelar la realidad. La pirámide con el ojo representa la jerarquía de la conciencia con una visión despierta en la cima. Skull and Bones en la Universidad de Yale requiere que los iniciados se acuesten en un ataúd. Deben confesar su historial sexual, mientras otros miembros los rodean cantando. Esto no es una novatada. Es un ritual diseñado para crear un estado psicológico y energético específico. Esto hace al iniciado vulnerable al apego de entidades. Permite que la conciencia interdimensional establezca un punto de apoyo en la psique de esa persona. El mismo patrón aparece en los rituales de Bohemian Grove. Los hombres más poderosos en la política y los negocios se reúnen para realizar ceremonias frente a una estatua de búho de 40 pies. Esta estatua representa a Moloch, una deidad antigua asociada con el sacrificio infantil. Queman efigies, cantan invocaciones, afirman que todo es teatral y una diversión inofensiva. ¿Pero por qué hacerlo? ¿Por qué las personas más poderosas de la Tierra gastan tiempo y recursos en rituales teatrales si esos rituales no sirven para nada? Porque sí tienen una función. Abren puertas, crean resonancia entre dimensiones, invitan a entidades a nuestra realidad. Esas entidades, los vigilantes, los arcontes como los llaman los textos gnósticos, ganan influencia a través de estos rituales. También la ganan a través de estos linajes y estas instituciones. No pueden forzar su entrada a nuestra dimensión. Eso violaría la ley cósmica, el principio del libre albedrío. Necesitan ser invitados, necesitan consentimiento. La humanidad da ese consentimiento a través de la participación en sistemas diseñados para servirlos. Lo da a través de la adoración al poder, la riqueza y la tecnología. También lo da a través de sacrificar nuestra conciencia en el altar del materialismo y la conveniencia. La guerra dimensional no está llegando. Está aquí. Siempre ha estado aquí. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, la soberanía sobre la seguridad y la conciencia sobre la distracción, luchas en esta guerra. Cada vez que rechazas la programación, cuestionas la narrativa y recuperas tu poder, asestas un golpe contra las entidades que se alimentan del miedo, la división y la ignorancia. Esto no es una metáfora, es literal.
Las emociones de baja frecuencia como el miedo, la ira, la vergüenza y la desesperación vibran en frecuencias que nutren a ciertas entidades interdimensionales. Se alimentan de esa energía. La cultivan en la humanidad a través del trauma, la propaganda y los sistemas diseñados para mantener a las personas estresadas, divididas y sin poder. Las emociones de alta frecuencia como el amor, la gratitud, el coraje y la alegría vibran en frecuencias que privan de alimento a estas entidades. No pueden existir en ese espacio vibratorio. Por esta razón, cada tradición espiritual enfatiza el amor, la compasión y la paz interior. No es porque te haga una mejor persona moralmente. Es porque literalmente cambia tu frecuencia de maneras que te hacen incompatible con el apego interdimensional parasitario. No eres impotente en esta guerra. Eres el campo de batalla, sí, pero también eres el arma y el guerrero. Tu conciencia es la fuerza más poderosa que existe. Esto es porque la conciencia crea la realidad. La física cuántica ha demostrado esto. El observador colapsa la función de onda. Tu atención, tu conciencia y tu intención enfocada literalmente dan forma a lo que se manifiesta en tu experiencia. Los vigilantes saben esto. Por esta razón, trabajan tan duro para controlar la atención humana. Lo hacen a través de los medios de comunicación, el entretenimiento, la distracción constante y el bombardeo mental. Si pueden mantenerte enfocado en su narrativa, en su versión de la realidad, tú ayudas a crear esa realidad. Lo haces a través de tu observación y creencia. Pero en el momento en que retiras tu atención, en el momento en que dejas de creer sus mentiras, su poder sobre ti se disuelve. Este es el secreto que más temen, que los humanos despierten y recuerden quiénes somos, que reclamemos nuestra soberanía como creadores conscientes, que rompamos los apegos, que purifiquemos los linajes mediante la elección consciente y la alineación vibratoria. También, que cerremos los portales dimensionales. Estos portales han permitido a las entidades manipular nuestra realidad durante miles de años. Y esto está sucediendo. Más personas están despertando ahora que en cualquier otro momento de la historia registrada. El velo se está levantando. La ilusión se está desmoronando. La respuesta del sistema de control es el pánico. Buscan una aceleración desesperada de su agenda. Impulsan el transhumanismo, la inteligencia artificial y la modificación genética. Intentan completar su programa antes de que demasiados humanos despierten. Ellos temen que nos neguemos a participar. Pero es demasiado tarde para ellos. La masa crítica ha sido alcanzada. Suficientes humanos han despertado. El cambio dimensional es inevitable. Nos estamos moviendo hacia una realidad de mayor frecuencia. Esto ocurrirá les guste o no a los vigilantes. Ellos no pueden seguirnos allí. Su frecuencia es demasiado baja, densa y anclada en el miedo y el control. Solo aquellos que eleven su vibración harán la transición sin problemas. Deben purificar su conciencia y elegir el amor sobre el miedo. Todos los demás experimentarán este cambio como un caos apocalíptico. Será el colapso de todo lo que creían real y sólido. En cierto sentido, será un apocalipsis. No será el fin del mundo. Será el desvelamiento, la revelación de lo que siempre fue verdad. Esta verdad estuvo oculta para aquellos que no estaban listos para verla. Tú estás listo. De otro modo, no habrías llegado tan lejos en esta información. Algo dentro de ti reconoce la verdad en estas palabras. Resuena con este conocimiento a un nivel más profundo que la comprensión intelectual. Ese reconocimiento es tu ADN Nephilim despertando. No buscas servir a los vigilantes.
Su objetivo es recordar su verdadero propósito. Fuiste diseñado para ser un puente entre dimensiones, para mediar entre reinos y traducir la sabiduría de dimensiones superiores. Esto se convierte en acción tridimensional. Sin embargo, se te dio libre albedrío específicamente. Así podrías elegir cómo usar esa capacidad. Sería para el servicio a uno mismo o para el servicio a los demás, para el control o para la liberación. Los vigilantes eligieron el servicio a sí mismos. Esto los corrompió y los atrapó en dimensiones inferiores. Ahora se aferran desesperadamente al poder sobre los únicos seres accesibles para ellos. Estos seres son los humanos, nosotros. Pero nosotros no tenemos que elegir su camino. Podemos usar la misma herencia genética y la misma conciencia dimensional. Lo haremos para un propósito exactamente opuesto. Cuando lo hagamos, completaremos el trabajo que fue interrumpido por el diluvio. Nos convertiremos en humanos plenamente conscientes. Seremos seres integrados con acceso a sabiduría de dimensiones superiores. Estaremos anclados en la fisicalidad tridimensional. Seremos capaces de crear el cielo en la tierra. Esto es en lugar de continuar el ciclo de sufrimiento y control. Esta es la elección que tienes ante ti. No se trata de creer en los Nephilim o de descartarlos como mitología. Se trata de abrazar tu potencial completo como ser multidimensional, o de seguir pretendiendo que eres un mero accidente biológico. Así tropezarías por un universo sin sentido. Un camino conduce a la trascendencia y a la libertad. Lleva a la cocreación consciente con la inteligencia fuente. Esta inteligencia impregna toda la existencia. El otro camino lleva a la absorción en la máquina. Conduce a convertirse en un nodo de la mente colmena. También lleva a sacrificar tu individualidad. Esto sería por la promesa de la inmortalidad tecnológica. Ambos futuros son posibles. Ambos se están construyendo activamente en este preciso momento. Tus elecciones diarias, cada interacción, pensamiento y emoción, cada acción, son votos que determinan qué futuro se manifiesta. Elige sabiamente, elige conscientemente y sobre todo, elige por ti mismo. No lo hagas porque una autoridad te dijo qué creer. Elige porque miraste en tu interior y examinaste la evidencia. Reconociste la verdad que te ha estado esperando siempre. Los Nephilim no eran de la Tierra. Vinieron de otra dimensión. Todavía operan desde esa dimensión. La guerra que comenzaron nunca ha terminado. Pero ahora lo sabes. El conocimiento es el primer paso hacia la liberación. El siguiente paso es tuyo para dar.